¿Qué pasa, gente? Como ya recordaréis en un vídeo anterior, os traje el Piper J3 Cup. Este era un modelo súper tranquilo, súper dócil al volar, incluso yo diría que un poco lento. Pues hoy vamos a pasar de eso a esto. Y es que hoy tenéis sobre la mesa del campo de vuelo este stick totalmente casero. Un modelo que mide 1 metro de envergadura por 80 centímetros de largo. Monta un motor de 1500 kV y con esta pala de 8.4 nos va a dar bastante juego. Pero aparte de hacernos disfrutar, este avión es uno de los más sencillos de montar. Y más sabiendo que os he dejado en la descripción todo lo que os hace falta para que lo montéis. ¿Queréis ver cómo hemos hecho? Pues no os mováis porque comenzamos. Y todo comenzará, como en otras ocasiones, descargando los planos que os he dejado en la descripción del vídeo. Estos, a diferencia de otras veces, podréis encontrar el plano completo y otro también en PDF en el que viene cortado en tamaño A4. Así solamente tendréis que imprimirlo sin márgenes y una vez lo tengamos pasaremos al siguiente paso. En este no tendremos más que localizar las marcas de corte y cortar el papel utilizándolas de referencia, pero aunque veáis que hay tres, siempre utilizaremos la central. Y siempre cortaremos sobrepasando la perpendicular, pero sin llegar al borde del papel. Así nunca perderemos la siguiente marca de corte. Como veis, si hacéis esto, al finalizar el corte os quedaréis con el marco completo. En este se encontrarán las líneas de corte. Una vez hagamos esto en todas las páginas, vamos a empezar a recomponer las piezas. Como veis, después de hacer los cortes, encajan perfectamente. Así que las haremos coincidir y las uniremos con un poco de cinta carrocero. Una vez las tengamos unidas por la parte delantera, las encintaremos bien por la parte posterior. Y ahora solo nos quedará cortar cada pieza siguiendo las líneas. Podremos utilizar para ello una regla o hacerlo a mano alzada cuando sea necesario. Pero el resultado siempre será el mismo. Por ejemplo, ya tenemos nuestro timón de cola. Así que echándole un poco de paciencia tendremos también nuestro timón de profundidad, el ala donde podréis ver las diferentes marcas para los diferentes cortes y una de las piezas principales, el fuselaje. Así como las diferentes piezas que nos servirán para montar este y que aparte de venir marcada su posición en el plano, encontraréis una leyenda donde podréis leer más instrucciones sobre su colocación. Así que ahora que tenemos cortadas todas las piezas, será la hora de colocarlas sobre el cartón pluma y cortarlas. Para ello las fijaremos con un poco de cinta carrocero para que no se muevan. Seguidamente trazaremos con sumo cuidado todo el contorno. Una vez tengamos este, solamente tendremos que trazar con la ayuda de una regla las diferentes líneas de corte. Y ahora sí, volveremos a lo de siempre. Cortaremos por la línea exterior y haremos los cortes pertinentes para que, como en esta pieza por ejemplo, tengamos el timón funcional. Así que ahora que sabemos esto ya podemos hacerlo con todas las piezas, por ejemplo el fuselaje. Muy bien, ya lo tendremos cortado, pero a diferencia de en otras construcciones, esta vez vamos a decorar antes de montar. Así que volveremos a utilizar esta cinta de colores y que podréis conseguir siguiendo el link que os dejo en la descripción. Podéis utilizar los colores y motivos que queráis, solamente tendréis que tener en cuenta que sea simétrico para que a la hora de estar montado se vea totalmente fachero. Y también tendremos que colocar antes de cerrar el fuselaje la madera que nos servirá como base para el tren de aterrizaje y que viene marcada en el plano con la letra C. Y para fijar el tren de aterrizaje utilizaremos estas dos tuercas con garras. Estos serán metidos a presión en los agujeros que tiene la madera de contrachapado y para no tener problemas futuros vamos a reforzarlas poniéndole un poco de pegamento termofusible.
Seguidamente haremos estos dobleces para que a la hora del cajonado las caras encajen bien. Y ha llegado la hora de cerrar nuestro fuselaje. Pero a la hora de hacer esto hay algo que deberéis saber, y es que hay caras que tienen 50 y otras 60 milímetros respectivamente. Esto se debe a que a la hora de montar, las de 50 deberán entrar dentro de las de 60. Esto nos dará un resultado de un cuadrado perfecto de 60 por 60 milímetros. Y ahora, sabiendo esto, ya podremos seguir montando. Empezando por la parte central sin pegar la parte inferior y siguiendo con la cola. En esta haremos como en la parte central y solo pegaremos las partes laterales a la parte superior y dejaremos sin pegar la parte inferior. Como veis, aquí faltan cortes que sí que están en el plano, solamente que yo el plano lo hago siempre después de construir el avión. Y aquí viene la razón por la que os decía que no cerrarais la parte inferior, ya que nos falta por colocar la pieza que viene marcada en el plano con la letra B. Y una vez la tengamos colocada y haya enfriado el pegamento, ya podemos cerrar por completo. Eso sí, exceptuando la parte delantera superior, ya que esta nos servirá de puerta para meter toda la electrónica incluyendo batería en su interior. Y a partir de aquí, los que hayáis visto algún vídeo de mi canal, ya sabéis cómo continúa el proceso. Lo siguiente que haremos será colocar la bancada del motor. Esta estará hecha con madera de contrachapado de 4 milímetros y viene indicada en el plano con la letra A. Irá colocada en la parte frontal de nuestro modelo y, como veis, tenéis que tener cuidado, ya que solamente tendréis que pegar las 3 caras inferiores. Recordad que esto es la tapa. Y continuaremos colocando el timón de profundidad y el de dirección en su lugar. Como veis, esta vez tienen su lugar específico ya cortado en el fuselaje, así que encajarán a la perfección. Estamos mejorando, señores. No me diréis que no os lo pongo cada día más fácil. Ya sabéis, dejadme un like. Para las alas hemos hecho como siempre, solamente que hemos decorado las zonas más extensas justo antes de montarla. Por lo demás, ha sido todo igual que siempre. En el interior hemos colocado este listón de madera de pino de 10 x 10 x 800 milímetros. Esta, aparte de darle rigidez al ala, nos ayudará a darle forma. Así que una vez la tengamos en su lugar y coloquemos un poco de pegamento en su parte superior, cerraremos el ala. Y no nos olvidaremos, como siempre hacemos, de colocar un poco de pegamento en la parte opuesta para así pegar bien la parte superior a la parte inferior. Ahora de nuevo podemos dejar volar a la imaginación y terminar de decorar este pedazo de ala que nos ha quedado. Y sobre la electrónica que os voy a contar, si alguno ya sabréis más que yo. A este ala le hemos colocado 2 servos de 9 gramos que serán controlados mediante el mismo canal gracias a un conector doble. Igualmente le hemos colocado un servo de 9 gramos al timón de dirección y, como no, el suyo al de profundidad. Y no tendréis que ponerlo a voleo, ya que en los planos os viene marcado perfectamente dónde va cada uno de ellos. Igualmente hemos colocado el motor en su lugar y en esta ocasión, a diferencia de otras, hemos colocado el variador de potencia en la parte exterior del modelo. E igualmente, a diferencia de otros modelos, en esta ocasión el ala va a ir pegada al fuselaje. Va a tener que soportar fuerzas G muy grandes y no será suficiente con el empleo de las gomas elásticas. Y que yo también me quedo más tranquilo. No quiero perder un ala en pleno vuelo. Y nada, gente, ahora que habéis visto más o menos cómo lo hemos montado, ya solamente queda ver una cosa. Probar cómo vuela. Vamos a darle.
Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, es una auténtica locura. Dejadme en los comentarios qué os parece. Ya sabéis, suscribiros, darle al like y nos vemos en el próximo. ¡Chao!